¿Hasta dónde es capaz de llegar una persona para poder quedarse con todo? A simple vista este caso podría parecer uno más, una viuda, un marido que muere de forma repentina y una herencia en juego. Pero acá hay un detalle que vuelve bastante imposible de ignorar este caso. Antes de ser arrestada, Kouri Richins publicó un libro infantil sobre el duelo, como si estuviera tratando de explicarle a sus hijos que su papá todavía estaba con ellos. Hoy Kouri enfrenta decenas de cargos y el juicio sigue en pie, y la pregunta que queda es una sola. ¿Estamos ante una mujer que perdió a su esposo o ante alguien que lo planeó todo desde el principio? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal y a otro nuevo video. Creo que voy a empezar a implementar esto de saludarlos de distintas maneras cada vez que arranco un nuevo video, porque tener un solo saludo a veces me aburre un poco, no sé qué piensan ustedes. Hoy les traigo un caso súper actual, un caso que todavía no se resuelve, que está en juicio, está prevista la fecha para el juicio en febrero del 2026, y es el caso de Eric Richins y su mujer Kouri Richins, quien fue acusada de haberlo asesinado. Es muy probable que hayan actualizaciones de este caso, como les digo, todavía no se ha resuelto y hay fecha prevista para el juicio ahora dentro de poco, así que si no hago un video para hacerles nuevas actualizaciones, les voy a estar dejando la actualización acá en la parte de la descripción, y si no también en mis redes sociales es muy probable que haga algún video. Para los que no me siguen acá en pantalla les voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan a chusmear mi contenido. Y la verdad es que no me quiero extender mucho más en la introducción, así que comencemos con el video de hoy. ¿Quién era Eric Richins? Eric Richins tenía 39 años cuando sucedieron los hechos. Había crecido con sus padres y hermanos en una granja en Utah. Sus seres queridos lo describían como un hombre trabajador, un buen esposo y padre amoroso. Llevaba una vida relativamente estable y tenía un perfil más bien tranquilo. No era una persona conocida públicamente ni alguien que viviera expuesto, y justamente por eso, cuando murió de forma repentina en marzo de 2022, el caso empezó como una tragedia familiar, hasta que la autopsia cambió por completo el rumbo de la historia. Ahora vamos con Kouri Richins. ¿Quién era Kouri Richins? Kouri tenía 32 años cuando perdió a su esposo. Era una agente inmobiliaria que compraba, arreglaba y revendía casas, una mujer inteligente, astuta, que sabía cómo conectar con la gente. Estaba absolutamente enamorada de Eric y de sus hijos, o al menos eso parecía. Ambos se conocieron gracias a una amiga en común que los presentó, y a partir de ahí comenzaron a salir. Luego de 4 años de relación, una relación donde les iba muy bien, compartían muchas cosas en común, ambos eran atléticos, tenían gustos similares y la pasaban muy bien juntos, hasta que llegó el día en que se casaron, que fue el 15 de junio del año 2013, pero antes de casarse firmaron un acuerdo prenupcial que estipulaba que ninguno de los dos tendría derechos sobre los bienes o propiedades presentes o futuras del otro, con una única excepción. En el caso de que Eric muriera estando todavía casado con ella, todo lo suyo pasaría a ser de Kouri. A partir de ahí, más allá de ese acuerdo, la relación avanzó bastante bien. Tuvieron 3 hijos a los que llamaron Carter, Ashton y Weston, y parecían tenerlo todo. Una hermosa familia, vivían en una hermosa casa, solían viajar muy seguido de vacaciones y ambos tenían muy buenos trabajos. Eric era dueño de su propia empresa de construcción y Kouri, como mencioné, tenía un negocio inmobiliario con el que tenía muy buenas ganancias cada vez que lograba vender una casa, y desde afuera parecían una pareja común. Trabajo, rutina, responsabilidades y una vida que avanzaba como la de cualquiera. Pero como pasa en muchos de estos casos, lo que se ve desde afuera no siempre coincide con lo que pasa puertas adentro, y con el tiempo la investigación empezó a poner el foco en un punto en específico: la plata. Según la fiscalía, en el matrimonio existían tensiones vinculadas a decisiones económicas y movimientos financieros, y esto es un punto bastante importante porque en la historia los motivos no aparecen de golpe, sino que aparecen con el pasar de los días y en el transcurso de la investigación. Y a partir de ahí el caso deja de ser una muerte inesperada y sin explicación, y empieza a sonar una pregunta en particular. Si Eric murió de manera inesperada, ¿se trataba realmente de una tragedia o había algo más detrás de su muerte? Y esta pregunta se vuelve inevitable cuando llegamos a la noche del 4 de marzo de 2022, porque lo que pasó esa noche al principio parecía algo simple, hasta que llegaron
fueron los resultados de la autopsia. En la noche del 4 de marzo de 2022, a las 3:20 de la madrugada, la policía recibió una llamada de la residencia de los Richins donde decían que había un hombre inconsciente. Al llegar, encontraron a Eric Richins en el suelo, al pie de su cama, y si bien se intentaron medidas para poder salvarle la vida, lamentablemente Eric fue declarado muerto. En las declaraciones judiciales, Cowrie, su esposa, declaró que esa noche alrededor de las 21 horas del 3 de marzo, es decir, la noche anterior, ambos se encontraban celebrando dos acontecimientos importantes. Por un lado, el cumpleaños de Cowrie, por otro lado, supuestamente estaban cerrando la compra de una casa para su negocio. Cowrie dijo que fue a la cocina para prepararle una bebida a Eric y se la llevó a la habitación donde él la tomó ahí mismo sentado en la cama. En ese momento las únicas personas que estaban en la casa eran Cowrie, Eric y sus 3 hijos, o sea, no habían hecho una reunión con amigos y conocidos para festejar, sino que estaban ellos dos solos. Poco después de haberle dado la bebida a Eric, ambos se acostaron para dormir, pero Cowrie le dijo a la policía que en un momento en mitad de la noche uno de sus hijos se despertó porque tenía pesadillas, así que ella lo acompañó hasta la habitación y se quedó a dormir ahí con él. A las 3 de la madrugada se despertó de golpe porque se dio cuenta que se había quedado dormida, así que decidió regresar a la habitación con Eric, pero cuando entró en la habitación vio que Eric estaba tirado en el piso. Ella se acercó, lo tocó y se dio cuenta que su cuerpo estaba frío y que no respiraba, y según sus declaraciones intentó hacerle reanimación, intentó maniobras de reanimación, pero su marido no respondió, así que después de esto llamó al 911. Pero parece que esto no era cierto porque cuando llegó a emergencias y le hicieron reanimación a Eric, él largó espuma por su boca, y esto solamente sucede en el primer intento. Es decir, que Cowrie en realidad no había intentado salvar a su marido como le había dicho a la policía. Y acá es donde las cosas empiezan a ponerse cada vez más sospechosas. Según Cowrie en su declaración, le dijo a la policía que cuando ella se fue a la habitación de su hijo, dejó su teléfono cargando al lado de su cama y que no se lo llevó con ella. Sin embargo, entre el momento en que fue a la habitación de su hijo y llamó al 911, el registro del teléfono mostraba que el mismo había sido bloqueado y desbloqueado varias veces cuando, según ella, en ese trayecto de tiempo no lo había tenido con ella. Otra cosa que se supo es que Cowrie aparentemente había enviado y recibido mensajes en ese periodo de tiempo entre encontrar a Eric y llamar al 911 que encima los mismos habían sido eliminados, así que no se pudo saber de qué eran o a quién se los había enviado. Para este punto la policía sospechaba que algo malo estaba pasando. Esto no se trataba de una muerte accidental o repentina, sino que había algo más detrás, así que deciden hacerle una autopsia al cuerpo para ver lo que realmente le había pasado a Eric. Pero antes de seguir y contarles cuáles fueron los resultados de la autopsia, creo que ya dije autopsia más de 10 veces en lo que va del video, perdón, pero necesito contarles por qué este caso me pareció tan interesante, porque a simple vista parece un caso más, una mujer que fue acusada por haber matado a su marido por aparentes motivos económicos, o al menos eso se sospecha. Antes de ser detenida, Cowrie no solamente se mostraba como una viuda atravesando el duelo, sino que después de la muerte de Eric se puso a trabajar en un proyecto muy particular. Publicó un libro titulado Are You With Me?, que en español significa ¿Estás conmigo? La idea principal de este libro era, en teoría, ayudar a los chicos a transitar una pérdida, o sea, explicar el duelo de una manera simple, con un mensaje de acompañamiento, como si esa persona que ya no está, de alguna forma siguiera presente. Que ya enseguida vamos a estar hablando un poco más sobre el tema del libro y sobre las entrevistas que dio Cowrie para poder promocionarlo, pero ahora la discusión está en este punto. Si se llega a comprobar que fue Cowrie quien mató a Eric, porque como les dije anteriormente, todavía este caso está en proceso, todavía no se termina, recién ahora en febrero se va a hacer el juicio para poder juzgarla. Si se llega a comprobar que fue realmente ella quien lo mató, no se puede entender el nivel de cinismo que tiene una persona que acaba de perder a su marido, al amor de su vida, al padre de sus hijos, que no solamente se deshizo de un problema para ella, sino que también aprovechó la oportunidad para poder lucrar con la muerte de Eric. Y esto es lo que vuelve tan interesante el caso. Porque una cosa, o sea, es muy difícil de ignorar el caso porque una cosa es escribir un libro y otra muy distinta es que la autora de ese libro después termine siendo acusada por haber sido quien provocó esa muerte.
Volviendo a la noche de los hechos, después de que los investigadores analizaron el teléfono de Cowrie y vieran varias inconsistencias en su relato, ordenaron recién ahí que se le hiciera la autopsia al cuerpo. Al principio se creía que Eric había fallecido por una aneurisma, pero al hacerle la autopsia se determinó que en realidad había fallecido por una sobredosis de fentanilo. El médico forense indicó que el nivel de fentanilo que había en su organismo era aproximadamente 5 veces mayor a la dosis letal y que había ingresado por vía oral al cuerpo de Eric. Ahora la pregunta era cómo entró ese fentanilo en el cuerpo de Eric, y acá es donde empiezan las hipótesis. Por un lado, la familia de Cowrie decía que Eric tenía problemas con algunas drogas recreativas, ya que todas las noches se comía unas gomitas que tenían THC, que es el principal ingrediente psicoactivo del cannabis, pero se sabía que Eric se comía estas gomitas al final del día para poder relajarse, no es que las consumía durante el día o de manera constante. Después, en una declaración, la madre de Cowrie dijo que él solía tomar muchos analgésicos, que a veces la llamaba para pedirle a ella si tenía alguna pastilla para el dolor. ¿Dolor de qué? Pues no sabemos, esto fue lo que declaró la madre de Cowrie. Pero a pesar de estas declaraciones, se sabe que Eric no era un consumidor de legales. Aparentemente esa noche habría tomado algo que estaba mezclado con fentanilo y su muerte fue un trágico accidente. Y por otro lado estaba la familia de Eric, que negaba firmemente que hubiera muerto por una sobredosis autoinfligida. Tenían varios motivos para sospechar que la verdadera culpable de su muerte era Cowrie. Pero ahora, ¿por qué la familia de Eric sospechaba de Cowrie? Había varios motivos por los cuales creían que Cowrie era la culpable. Los presuntos envenenamientos habían comenzado 2 años antes de todo, en un viaje a Grecia que habían hecho con unos amigos. En un momento durante el viaje, Cowrie le dio una bebida a Eric y después de tomarla él se sintió gravemente enfermo y vomitó un par de veces. Luego de esto, Eric llamó a su hermana y le comentó que creía que Cowrie había intentado matarlo. Después, el día de San Valentín de 2022, tan solo un mes antes de la muerte de Eric, Cowrie le llevó un sándwich a su esposo y después de haber comido tan solo un bocado, Eric sufrió una erupción cutánea al punto de no poder respirar y, según la declaración jurada, usó EpiPen, que es un medicamento para tratar alergias graves, y también tomó Benadryl de su hijo antes de desmayarse durante varias horas. Este último evento hizo que Eric moviera la ficha, se alarmó tanto y habló con su socio, a quien le admitió que quería divorciarse, pero le dijo que antes pretendía organizar varias cosas y la custodia de sus hijos. Además, como quería preservar el patrimonio de los chicos, modificó también su testamento estableciendo que Cowrie no podría estar nunca al mando de la empresa de materiales. Puso en todos los papeles a su hermana Katie y finalmente hubo una frase que Eric le dijo a su familia antes de su repentina muerte: "Si me pasa algo, fue Cowrie". Luego de la muerte de Eric, la investigación avanzó. Lento, pero avanzó. De a poco los investigadores iban juntando pruebas de que había algo más detrás de esta trágica muerte. La última pelea que había enfrentado a la pareja había sido la compra de una casa que estaba en etapa de construcción de 1900 metros cuadrados en una propiedad de 4 hectáreas y cuyo valor ascendía a $4 millones. La mansión, que quedaba en la ciudad de Heber, en Utah, una zona muy turística y con muchas actividades recreativas, tenía 8 habitaciones, 12 baños, pileta, gimnasio, simulador de golf, cancha de vóley, pared para escalar, 2 cocinas, una sala de experiencias virtuales, oficinas y una gran casa de huéspedes con 4 dormitorios más y 3 baños. Podía albergar hasta 60 personas simultáneamente y Cowrie pretendía adquirirla, pero Eric se negó a invertir en este proyecto porque le había parecido un disparate. Según las declaraciones de Cowrie, ella y su marido se habían sentado en algún momento a hablar con un contador que les dijo que si lograban comprar la casa y restaurarla, podrían salir por lo menos con $12 millones de ganancia. Y si bien Eric apoyaba a su esposa en sus proyectos y quería que le fuera bien, no estaba dispuesto a poner tanta plata para poder comprar esa propiedad. Según Cowrie, la compra de esta mansión era lo que supuestamente estaban festejando la noche en que Eric murió. Y justamente después de la muerte de su marido, tan solo 2 días después, es que Cowrie tiene una actitud que muy pocos entenderían.
Cody compró la casa y organizó una fiesta con sus amigos para festejar la compra de la misma, que según ella ese era un proyecto que tenían ambos, pero la familia de Eric negó que él quisiera comprar la casa antes de su muerte. Y quizás algunos de ustedes se estén preguntando qué tanto dinero tenía Eric como para que su esposa quisiera deshacerse de él, que queden claro que no hay ninguna cifra válida como para que alguien quiera matar a otra persona para poder quedarse con todo, pero Eric era dueño de una empresa de venta de materiales de construcción llamada C&E Stone Mansory, con la cual ganaba muy buena plata, y al momento de su muerte su patrimonio rondaba los 4 millones de dólares. Y si bien, como ya dije anteriormente, Cody tenía su negocio inmobiliario, no le iba mal, pero a Cody le gustaba gastar mucho más de lo que producía, y ese era el gran problema. Para muchos eran la pareja perfecta, la familia ideal, eran jóvenes, con 3 hijos sanos, un excelente nivel de vida, pero en los últimos tiempos las cosas se habían puesto bastante complejas. Eric venía sospechando desde hace rato que su mujer quería matarlo para poder usar su dinero sin trabas. Otro de los conflictos financieros que habían ocurrido 2 meses antes de la muerte de Eric fue relacionado a sus pólizas de seguro. Eric contaba con varias pólizas y una noche Cody se metió desde la computadora de él y se atrevió a cambiar las pólizas de manera online, poniéndose ella como única beneficiaria. Pero por suerte la empresa aseguradora se dio cuenta de este movimiento y alertó a Eric. Ella nunca se enteró de que la empresa lo había contactado para decirle. En ese momento Eric entró en crisis y pensó si su mujer tenía en mente quedarse con todo su dinero y qué era capaz de hacer para poder conseguirlo. Y habían más cosas todavía que apuntaban a Cody como una viuda negra, como por ejemplo la compra ilícita de fentanilo. Sí, fentanilo, justamente la sustancia que encontraron dentro del cuerpo de Eric. Según los documentos judiciales, cuando llegaron los resultados del examen toxicológico, se obtuvo una orden de registro para la residencia de Cody, donde se incautaron como prueba su teléfono y varias computadoras. Al registrar el teléfono encontraron conversaciones que habían sido eliminadas con un contacto que Cody tenía agendado como CL. Esta persona trabajaba para Cody. Se encargaba de limpiar las casas que ella compraba para restaurar y luego vender, y también realizaba la limpieza de la casa del matrimonio. CL declaró que entre diciembre del 2021 y febrero de 2022, Cody la contactó en varias oportunidades para pedirle pastillas opioides para el dolor y le aclaró que eran para un inversionista de su compañía que tenía dolores de espalda. Ella le consiguió pastillas de hidrocodona, que es un medicamento súper fuerte para aliviar dolores intensos, y se las dejó en una propiedad vacía que Cody le había indicado. Pero CL dijo que 2 semanas después Cody le volvió a escribir y le pidió algo más fuerte, en palabras textuales, algo como lo que tomaba Michael Jackson, y CL le consiguió fentanilo. El tema es que cuando interrogaron a CL tenía antecedentes penales con drogas. Es más, en ese momento estaba en libertad condicional por múltiples cargos de distribución de drogas, es decir que existía la posibilidad de que estuviera mintiendo quizás para reducir su pena, así que su declaración no era de fiar. Aparte de estos mensajes, durante la investigación se supo que Cody también había contratado varios seguros de vida que sumados ascendían a 2 millones de dólares. También había conseguido un crédito hipotecario por $250,000 y había sacado $100,000 de las cuentas de su esposo, y de paso tenía gastos en su tarjeta de crédito que superaban los $30,000. Y otra cosa que le incriminó aún más fueron sus búsquedas en internet. En su historial se encontraron búsquedas muy particulares, como por ejemplo prisiones de lujo para ricos en América, certificado de muerte pendiente, el seguro me pagará igual, si alguien es envenenado, ¿qué dirá el certificado de defunción? ¿Cómo borrar definitivamente información de un iPhone de manera remota? ¿La policía puede obligar a alguien a pasar por un detector de mentiras? Estas fueron algunas de las búsquedas que realizó Cody. Saquen ustedes sus propias conclusiones, aunque debo decirles para que sepan que según la defensa de ella, estas búsquedas se realizaron después de la muerte de Eric. Díganme ustedes qué piensan acerca de estas búsquedas en los comentarios. Mientras tanto, el tiempo pasaba y la vida de Cody y sus hijos continuaba. Ella no perdió el tiempo y enseguida buscó la manera de hacer plata. Pensó, ¿y si escribo un libro para niños sobre cómo atravesar un duelo? Pero qué brillante idea, si nunca nadie va a sospechar de mí. Un año después de haberse quedado viuda, salió a la venta su libro titulado Are You With Me?, que en español significa ¿Estás conmigo? Y para promocionarlo escribió un texto que decía: el libro debe ser leído por todo chico
chico que haya experimentado una pérdida y por padres que quieran darle a sus hijos soporte emocional para crecer y curar. Además, se presentó en programas de televisión en donde la entrevistaron y ella contó que había escrito el libro con la ayuda de sus 3 hijos. Su idea era asegurar a los chicos que, a pesar de que la persona que amaban no estuviera presente, esa presencia siempre existiría y que ellos caminarán a través de la vida como si lo estuviera. Lo más irónico de todo esto estaba impreso en la tapa: dedicado a mi maravilloso marido e increíble padre. Y cuando uno conoce los detalles de lo que pasó, resulta un poco asqueante quizás el dibujo que tiene en la tapa: un niño jugando a la pelota mientras su padre, representado con 2 alitas y una corona, lo observa asomado desde una nube. Pero haber escrito el libro no fue lo único desconcertante que hizo Cowrie. En el transcurso del año en que se decidía su situación, viajó varias veces con sus hijos, primero a España y después a México, viajes que según ella había hecho para despejarse un poco con sus hijos y olvidarse de la presión mediática y de la policía. Finalmente, el 8 de mayo de 2023, Cowrie Richins terminó acusada por el asesinato de Eric y en consecuencia presa. Después de su detención, la familia de Eric la describió como una persona desesperadamente ambiciosa y en extremo manipuladora. A todo esto, Cowrie no tenía ni idea de que Eric había puesto a su hermana como beneficiaria y antes de que la detuvieran tuvo una confrontación con una de sus cuñadas, quien contó que una mañana había ido a la casa de su hermano y vio cómo un cerrajero salía de la casa, algo que le llamó la atención. Aparentemente, Cowrie lo había contratado para abrir la caja fuerte y la hermana de Eric le preguntó que por qué no los había llamado a ellos para pedirle la clave. Cowrie se enojó cuando su cuñada le planteó esto y la echó de la casa, pero ahí la hermana de Eric le dijo que no podía echarla de la casa porque Eric había cambiado su testamento y había dejado a una de sus hermanas como responsable de sus bienes y la familia no iba a aprobar lo que ella estaba tratando de hacer. Por eso aparentemente la atacó golpeándola en la cara y en el cuello varias veces. Y así un montón de actitudes más que dejaron a Cowrie como una desesperada por la plata más que como una viuda triste. Por ejemplo, antes del funeral abrió una cuenta de banco y empezó a pedirle a todos los que lamentaban la muerte de Eric que en vez de enviarle flores o cartas a la familia, que le enviaran plata a ella en esa cuenta. También organizó un torneo de golf en nombre de Eric y les prohibió a los familiares de él que asistieran. Trató de que los restos de Eric fueran cremados rápidamente, que por suerte no lo logró, y lo más tajante para la familia de Eric fue que en el libro tuvo la audacia de usar los nombres reales de sus hijos y de publicar el último retrato familiar. La familia de Eric teme que si ya ha sido capaz de explotar a los niños para poder conseguir plata, es muy probable que si queda en libertad lo vuelva a hacer. Así que durante una audiencia de fianza que se hizo para ver cómo seguiría la situación de Cowrie, si quedaría en libertad bajo fianza o si seguiría en prisión hasta que llegue el juicio, la familia de Eric le pidió al juez que por favor no la dejara libre y así fue. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, ella sigue en prisión a la espera de un juicio. Hasta acá ha sido todo lo que pasó después de la muerte de Eric y luego del arresto de Cowrie, pero en el transcurso de estos 4 años que han pasado, porque como les dije, este caso todavía está abierto y recién ahora en febrero se va a realizar el juicio para ver qué pasa con Cowrie, han habido varias actualizaciones sobre el caso. Mientras estaba en prisión, la policía encontró en su celda una carta escrita a mano que llamó mucho la atención de los oficiales porque en la parte superior tenía escrito en grande una frase bastante peculiar: pasear al perro. Aparentemente la carta estaba dirigida a la madre de ella, que era la encargada de cuidar a su perra de 16 años, pero en la carta no solamente decía esto. Cowrie le daba órdenes a su madre sobre que su hermano debía testificar falsamente y sobre lo que debían decir. Cowrie escribió que su hermano debía decir que Eric había comprado las drogas mientras viajaba al extranjero, a México específicamente, que también dijera que tenía mensajes de Eric donde hablaban sobre drogarse, por ejemplo, y que no importaba lo que dijera, pero que trataran de incluirlo en sus testimonios y que trataran de hacer conexión entre México y las drogas. Pero cuando le preguntaron a Cowrie sobre el contenido de la carta, ella dijo que era ficción, que se trataba de un libro que estaba escribiendo en privado, y también se supo que en 2021 emitió varios cheques sin fondos, que también estafó a un amigo cercano, el cual le entregó dinero como anticipo por una hipoteca, pero Cowrie se gastó el dinero en otras deudas y como resultado su amigo perdió la casa y fue desalojado.
pasado. Actualmente, Kouri Richins enfrenta nuevos cargos que comprenden 5 cargos de fraude hipotecario, 7 cargos de lavado de dinero, un cargo de fraude de comunicaciones, un cargo de patrón de actividad ilegal, 5 cargos de falsificación y 7 cargos de emisión de un cheque sin fondos. En total enfrenta 26 nuevos cargos. La codicia es uno de los 7 pecados capitales y Kouri Richins, de tan solo 35 años, podría ir a prisión y pasar el resto de su vida tras las rejas solo por querer más y más, a menos que se demuestre lo contrario. Y esto ha sido todo por el caso de hoy, un caso que, como les dije, todavía está abierto. Ahora en febrero se va a realizar el juicio para ver qué es lo que decide el jurado con respecto a Kouri. Así que van a haber actualizaciones que las voy a estar dejando en la descripción de este video, sino también en mis redes sociales voy a subir alguna actualización. Acá en pantalla se las voy a estar dejando por si me quieren ir a seguir. Y me gustaría que en los comentarios me dejen saber qué piensan ustedes. ¿La muerte de Eric realmente fue una tragedia o existe algo más detrás de todo esto? Y también me gustaría saber qué opinan acerca del libro que escribió Kouri. ¿Realmente ustedes piensan que ella lo escribió para poder sobrellevar el duelo con sus hijos o quería sacar algún beneficio económico de todo eso? Como siempre les agradezco por haber llegado hasta acá. Si les ha gustado el video no se olviden de darle like. Y ahora sí, mi gente, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!